¿Cómo surge la descodificación biológica o biodescodificación? Bueno, en este vídeo te voy a explicar primero qué es y cuál es su origen. Algo que se oye, se ha rumoreado y se explica, yo te voy a decir las claves de cómo nace esta herramienta de acompañamiento. Bueno, lo primero, ¿qué es la descodificación o la biodescodificación? Pues es entender que detrás de cada síntoma hay un conflicto y sí, todos los síntomas se pueden descodificar porque detrás de cada síntoma la persona antes ha vivido un conflicto y eso es lo que busca la descodificación biológica. A través de entender lo que hay detrás de ese síntoma podemos ver lo que ha sufrido la persona, es decir, cómo somatizamos, cómo nuestro cuerpo gestiona el estrés en función de nuestras vivencias traumáticas y estresantes. Cuanto más intensas y estresantes son, más sintomatología tendremos. Y cuanto más dure en el tiempo ese estrés y esa vivencia traumática, por ejemplo, cada día estoy sintiéndome de la misma manera porque mi vida se ha construido en ese proceso del estrés. Imaginad que me tengo que hacer cargo de una situación muy compleja a nivel familiar o estoy viviendo un conflicto muy grande en el trabajo durante mucho tiempo. Pues cuanto más tiempo dure ese conflicto, mayor también será la carga de estrés que tendrá que gestionar el cuerpo y por lo tanto esa sintomatología por intensidad y por duración se verá más agravada. Esto además hay que entender que la descodificación biológica no solo se fija en este tipo de conflictos de vivo un evento traumático y aparece un síntoma, sino es que además nos vamos construyendo en un formato, en una manera de actuar ante el estrés. Y es decir, no es lo mismo que una persona reaccione en modo de huida, en modo de me van a agredir y voy a atacar, o en modo no sé qué hacer y me paralizo. Imaginad si esto lo llevamos a otros formatos de la vida de reaccionar, es decir, cuando siento que me exigen cosas en la vida, no sé poner límites, o cuando vivo siempre desde el victimismo pensando que todo el mundo me ataca, y así nos vamos construyendo en pequeñas parcelas de maneras de gestionar el conflicto y el problema que lo que hacen es que encima llevemos una mochila muy difícil de soltar. ¿Por qué? Porque a medida que nos vamos encontrando problemas vamos actuando siempre de la misma manera y como mínimo esa es una solución aprendida. ¿Qué hacemos en descodificación? Trabajar el conflicto y trabajar la manera en la que nos construimos para afrontar esos problemas. Pero ¿dónde está el origen? ¿Por qué alguien llega a tener claro que detrás de un síntoma hay un conflicto y hay un constructo? Bueno, pues todo esto no empieza solo a través de él, el que le puso nombre a esta teoría, que es el Dr. Hammer con la nueva medicina germánica, sino que viene de mucho más atrás. Y no voy a hacer un repaso de absolutamente todo porque sería larguísimo, pero sí que os voy a dar algunas pinceladas que son interesantes. Bueno, tenemos por ejemplo conceptos como el inconsciente colectivo de Carl Jung, tenemos conceptos como las de Anna Anselin Schutzenberg que habla de todo el transgeneracional, tenemos conceptos de resiliencia de Goder que también nos habla de cómo el trauma, tenemos todo el tema de la psique, el cerebro y el órgano, cómo se relacionan. ¿Y estos conceptos para qué nos sirven? Pues para entender que detrás de todo lo que se viene estudiando en la historia de la humanidad sobre el cerebro y sobre cómo afecta al inconsciente, hay un punto y aparte cuando empieza la psicología, porque ahí se empieza a estudiar cómo nos afectan las emociones, cómo vive el inconsciente el estrés, qué sucede a nivel biológico y se empieza a poner el foco en, vale, hay una huella de herida, hay un evento traumático y la persona reacciona de una manera. Y ahí es cuando se empieza a poner sobre la mesa el entender que hay toda la parte de la psicosomática, ¿no? Es decir, cómo algo que hemos vivido repercute en si tengo mucho estrés, seguramente me duele la barriga, si tengo mucho estrés se me puede caer el cabello y al final esto es algo que hemos integrado como sociedad, que el estrés nos afecta. Lo que pasa es que nos faltaba entender cómo este estrés específico daba un síntoma específico, es decir, no solo es que, vale, entiendo que hay una herida, que hay una huella detrás, que hay algo que hace que la persona se active con estos tipos de conflictos y que reaccione de esta manera y que tenga este estrés, sino es que además esto afecta de la manera en cómo el estrés
se transforma dentro del cuerpo. Y este cómo es lo que surge con la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, que allá en los años 70 le pone nombre, pero a múltiples estudios anteriores que hablaban de el estrés dentro del cuerpo, el trauma, la capacidad de resiliencia que tienen las personas, cómo actúa el inconsciente colectivo, cómo actúa toda la información generacional y transgeneracional, hasta llegar a entender, hay unos códigos, hay una manera que el cuerpo sabe para ser eficiente cuando vive un estrés. Y esto es interesante. Ángeles Walder siempre lo dice, el cuerpo es eficiente pero no es inteligente. Y esto es algo muy interesante para desgranar, porque el cuerpo dice, vale, pues yo sé que cuando vivo un estrés tengo que reaccionar de esta manera. ¡Pum! Solución. Ya está, hemos aprendido a ser eficientes, a resolver los problemas de una manera, pero se nos van juntando los problemas, no hay uno, hay varios. Y encima no hemos superado uno que empieza otro. Entonces ese funcionamiento va poniendo al cuerpo en más o menos estrés y es cuando tenemos más o menos sintomatología o cuando decimos, ostras, es que vengo cargando y ya no sé cuánto y tengo que parar porque es que tengo que ir al dentista, tengo que ir al neurólogo, tengo que ir a hacerme una eco de mama, tengo que ir al ginecólogo y me duele la cabeza que no puedo más, ¿no? Entonces, cuando todo eso se junta, es cuando entendemos que detrás de cada uno de esos síntomas ha habido un conflicto. ¿Y qué le da a la persona a entender ese conflicto? Pues la verdad que lo primero es alivio, porque vale, o sea, tiene un sentido. Y eso es lo que tiene la descodificación biológica, que ahora llegaremos a cómo surge. Y es que hay una lógica biológica detrás de todo ello. Entonces el Dr. Hammer postuló lo que eran estos códigos, cómo funcionaba toda la parte de las fases de la enfermedad en función del estrés que hubiera vivido y qué órgano estaba afectado. Y cómo esto llega a denominarse descodificación biológica o biodescodificación, cuando se le junta la parte de la terapia, del acompañamiento. Es decir, vale, yo entiendo que así actúa el cuerpo cuando está en estrés, ¿cómo hago que la persona salga de ese estrés específico y concreto que tiene que ver con un instante, con un momento específico de haber vivido ese conflicto? Y ahí es cuando surge lo que es la descodificación biológica. Y aquí os tengo que contar que a partir de lo que postula el Dr. Hammer surgen un montón de escuelas, muchos conceptos que lo podéis oír también como biodecodage, desprogramación, biodeprogramación, biodecodificación, etc. Hay un montón de escuelas que van surgiendo, que hay líneas más biológicas, otras más simbólicas, otras que se quedan en la metáfora, en la energética, es decir, van naciendo diferentes personas que tienen la oportunidad de trabajar o directamente con Hammer o con discípulos y van creando sus líneas de trabajo específicas. Dentro de lo que es en el ámbito hispanohablante, lo primero que se conoce como descodificación biológica surge como biodescodificación, ¿vale? Este fue el primer término que se acuñó, pero es una manera más de llamarlo a lo mismo, ¿vale? Es decir, oiréis diferentes formatos. Lo que pasa que detrás de cada formato, biodescodificación, biodecodificación, bioneuroemoción, descodificación biológica, biodecodage, decodificación no sé qué, porque que hay de verdad, o sea, para inventar nombres ha habido un montón. Detrás de todos hay esa idea de que hay un conflicto previo. Lo que pasa es que la manera de abordar ese acompañamiento es diferente. Hay quien es más biológico, como os decía, y hay quien es más metafórico o más energético, somático, tiran a otras líneas. Si queréis conocer el trabajo que nosotros hacemos, lo hacemos siempre desde la parte biológica. Nos interesa esa parte que os decía de la lógica biológica, que el síntoma tiene una razón de ser y esa razón de ser además es muy específica. Y cuando nosotros ubicamos ese conflicto, seguimos siempre una pauta y es ir a buscar la primera vez que la persona vivió un conflicto de tonalidad similar, es decir, que tenía unas sensaciones y una manera de reaccionar similar al problema que luego ha ido ejecutando de manera estructurada en su vida. Cuando ubicamos ese primer conflicto que se denomina programante, hacemos ahí todo el trabajo de descarga para poderle enseñar a nuestro cerebro, que es, como os he dicho, eficiente, pero no inteligente, como dice Ángeles Walder, le queremos enseñar básicamente a hacer las cosas de otra manera, a resolver los conflictos desde otro lugar y a conectar con aquellas sensaciones y maneras de actuar que son más sanas y más equilibradas,
para que cuando se vuelva a encontrar con un conflicto similar pueda reaccionar desde otro lugar y no desde el no pongo límites, sino los pongo cuando los necesito, o no lo vivo desde la ansiedad, sino vale, esto sí, esto no, esto me da miedo, voy a trabajármelo, o desde el no soy la víctima del mundo, me responsabilizo de lo que me toca y lo que no lo dejo y lo suelto. Estos son algunos formatos, hay muchos más seguramente, algunos resuenen contigo y otros digas, bueno, yo tengo otra forma de reaccionar. Cuestiónala, piensa si es la más sana para ti, para no enfermarte o para poder cuestionarte cómo quieres vivir el día a día. Bueno, hoy te he contado algunos secretillos acerca de cómo surge esta herramienta. Yo creo que no hay nada mejor que probarla y sobre todo hacerte la pregunta de si detrás de esos conflictos que vives en tu día a día y que se van extendiendo en las diferentes etapas de la vida y de relaciones que tienes, si no estaría bien a lo mejor replantearse si los quieres seguir viviendo así o quieres cambiarlos.